El valle respiraba como una bestia que despierta, cada exhalación arrastraba polvo rojo, cada latido temblaba en los peñascos, y un relámpago, fulminante, partía la penumbra con el filo de un puñal invisible. Antes de que entres en esta oscuridad, hermano viajero, déjame oír tu voz. Escríbeme desde qué rincón del planeta escuchas este relato, porque una vez que cruces la linde, puede que el eco te responda con un nombre que no sea el tuyo. Nadie de la tribu había olvidado la noche en que el cielo se tornó brasas y taza. Joven guerrero apache marcado por el espíritu del lobo, halló a aquella mujer blanca colgada viva del árbol del mediodía. Su nombre, descubierto en un jirón bordado, era Isabela. Entre las raíces retorcidas que lamían los muertos, Taza cortó las cuerdas y cargó con ella, ignorando el siseo de los ancianos. Déjala para los dioses, decían. Pero sus ojos, incluso cerrados, pedían refugio y algo más profundo, algo que rozaba el polvo de los huesos y encendía viejas leyendas. 3 noches de fiebre y cánticos de sanación se arrastraron como serpientes bajo la lona de la tienda de Taza. Brillaban las hierbas en aceite, y las brasas crepitaban con promesas de nubes y cuchillos. Isabela soñaba en susurros desgarrados. Soñaba con un hombre llamado Valtiero, un nombre tan afilado que la voz misma sangraba al pronunciarlo. Cuando por fin, con la luna abierta como una herida blanca, gritó aquel nombre, la aldea despertó con un alarido colectivo. Isabela fue llevada ante el fuego central. Nantán, el chamán, le pasó un puñado de salvia por los labios partidos. Habla, mujer blanca. Pero lo único que ella encontraba era la niebla. Valtiero, una palabra, una herida, una brújula atormentada. Taza sintió la cicatriz invisible de su propio pasado supurar. Valtiero era el capitán español que, 5 inviernos atrás, había incendiado el cañón de los bisontes y clavado niños a los postes para quebrar el espíritu apache. Ese nombre era la semilla de cada pesadilla. La multitud se agolpaba, arrastrando el temor como un trapo empapado en queroseno. Una anciana, Sani, escupió al suelo. Si ese nombre vive en su boca, su corazón late al ritmo de los asesinos. Pero otro anciano, Catal, negó con la cabeza. Los nombres llegan a los inocentes para que carguen el peso que no merecen. Mira sus manos, no llevan la tinta de la sangre. Y resonó el tambor, profundo como un pulmón de roca. Suscríbete al canal si las brasas de este relato te calientan las venas. Todavía quedan secretos bajo la ceniza. Esa noche, Taza caminó hasta el borde del acantilado que miraba al río Cobra. El viento le trajo el olor de la corteza húmeda y un murmullo que se confundía con su propio pulso. Allí, sobre la negrura que devoraba los riscos, desató el amuleto de pelo de lobo que colgaba de su cuello. Habló con la nada: si la dejo, muere; si la salvo, nos condena. El eco le respondió con un aullido distante, tan real que erizó la piel del guerrero. Isabela abrió los ojos en solitario. Ante ella, el techo de la tienda se movía como un pecho que respira, las sombras parecían dedos. En sus sueños, veía un claustro de piedra europea, oía el repicar de mosquetes y sentía una corona de espinas sobre el vientre. Pero no sabía si era su propio recuerdo o la cicatriz de otro. Buscó agua. Sus piernas temblaban como ramas tratando de recordar el viento. Al asomar la cabeza afuera, la luna bañaba la aldea con luz enferma. Vio niños jugando con piedras pintadas de ocre, vio perros husmeando la pira central apagada, vio mujeres que la observaban con un gesto que mezclaba piedad y sospecha. Una niña de trenzas negras, lluvia suave, se acercó y puso en su mano una muñeca tallada en hueso de ciervo. Para que no olvides tus sueños, susurró, porque los sueños son la piel del espíritu. Isabela quiso agradecer, pero su lengua era un prado quemado. Se limitó a apretar la muñeca, sintiendo que la tibieza del hueso le recordaba algo: un niño, tal vez su hermano, tal vez un desconocido muerto en una iglesia que ardía con los cálices todavía llenos. A la mañana siguiente, las colinas se pintaron de amarillo sucio, venía polvo del sur, mensajero de malas nuevas. Varios exploradores regresaron con el cráneo descubierto de un caballo blanco. Nantán interpretó: Valtiero se acerca. Todo el campamento tembló como un puma atrapado en redes. Se convocó consejo de armas, las lanzas se ataron con tiras de cuero endurecido, los arcos se encordaron con tendones de bisonte. Pero bajo esa marea de acero y nervios, Taza eligió un camino distinto. Llenó su alforja de remedios y piedras pintadas con símbolos de protección. Guiado por una corazonada, llevó a Isabela por un sendero prohibido, aquel que baja hasta la garganta del río de los espejos. Allí, las paredes resuman historias en petroglifos de figuras alargadas, almas atrapadas, según las leyendas, en busca de la última palabra para descansar. Nadie acampaba allí,
Decían que las sombras te arrancaban el aliento si susurrabas tu nombre. Caminaron 2 días. Taza enseñó a Isabela a beber de los cactus, a cubrirse de barro blanco para confundir el olor, a dormir bajo yaques para escuchar si la tierra retumba con cascos. En la segunda noche, cuando el fuego era apenas una brasa entre manos frías, ella habló con voz líquida. Recuerdo un claustro, un pozo y el rostro de un obispo cuyas manos olían a vino y ceniza. Recuerdo. Se quebró. El guerrero le ofreció la bolsa de medicina, hojas de dedalera, corteza de álamo, polvo de obsidiana molida para asentar la mente. Entonces, desde el otro lado de la hoguera, una figura emergió con la lentitud del humo. Era Temari, cazadora exiliada, al acecho de la traición. Nunca sonreía. Tenía cicatrices en las mejillas que contaban el mapa de su venganza. Taza, murmuró, la tribu te busca. El consejo ha decretado tu destierro. Dicen que eliges a la extranjera sobre tu sangre. Él apretó la empuñadura de su cuchillo. Mi sangre fue traicionada cuando quemaron nuestras cabañas, replicó. Esa decisión la tomó Valtiero, no yo. Temari dejó caer una bolsa con algo pesado, que tintineó al golpear la arena. Minas de sal, polvo de azufre y mechas trenzadas. Si vuelves, que sea con su cabeza, dijo. Si no, ni los muertos te querrán. Isabela observó la escena como si el aire fuese de vidrio. En los ojos de Temari vio un reflejo, la bandera española ondeando sobre cuerpos crucificados, tal vez un recuerdo ajeno, tal vez suyo. Sentía un hueco en el pecho. ¿Por qué sabía de símbolos y blasones? ¿Por qué la palabra, Inquisición, rozaba su lengua como una víbora? La tercera noche, llegó el testimonio que partiría la historia en 2. Un anciano moribundo, Yacamán, apareció en la vereda, arrastrado por 2 coyotes que parecían guías más que carroñeros. El viejo llevaba un cuaderno de tapas de cuero quemado. Lo puso en manos de Isabela con gesto tembloroso. Cuando expiró, los coyotes se sentaron y aullaron hacia la constelación del cazador. En las páginas ennegrecidas, escritos en castellano antiguo, había fragmentos de confesiones. Bajo la orden del capitán Valtiero, se dispuso el traslado de las reliquias sagradas de un monasterio perdido llamado Santa Oscuridad. Se afirma que las reliquias contienen la sangre estancada, capaz de otorgar vida eterna si se mezcla con la carne de un inocente. Una mujer llamada Isabela de Terranova fue designada portadora, por su linaje de sangre real mezclada con los herejes de las estepas. El cuaderno olía a humo y a oraciones rotas. Taza lo leyó con el ceño convertido en piedra. Si esto era cierto, Isabela no era solo un hilo suelto, era la llave de un secreto que España, la Iglesia y los sueños de conquista deseaban. Y Valtiero venía tras ella. Suscríbete y mantén la antorcha encendida, lo que sigue puede corroer la razón como sal derramada en la herida de un dios dormido. El amanecer del 5.º día, una niebla lechosa cubrió el lecho del río. Taza y Isabela atravesaron una garganta donde los murciélagos dormían colgados como faroles apagados. De pronto, un estampido retumbó, la roca estalló sobre sus cabezas. Balas. Hombres de casacas rojas con cruces negras en las solapas surgieron entre los matorrales, portando mosquetes británicos modificados. Taza empujó a Isabela tras una columna caliza. El silbido de la pólvora quemó el aire. Entréguenla y tendrán piedad, gritó una voz con acento español. Habla el capitán Ramiro de Cuéllar, enviado por la corona y el Consejo de la Nueva Fe. Isabela tembló. No era Valtiero, pero Ramiro hablaba de él como si el capitán fuera el corazón de una tormenta. Entre disparos, Taza vio caer a un colibrí de pico zafiro atravesado por plomo. Esa imagen, pequeña y cruel, le encendió una furia silenciosa. Permitió que la sangre del lobo ascendiera desde su estómago a los ojos, encegueciéndolo con claridad carmesí. En un parpadeo, se lanzó entre los arbustos. 3 hombres cayeron antes de saber que habían sido alcanzados. El cuarto vio, en el último segundo, un destello de obsidiana antes de que la garganta se le convirtiera en una fuente opaca. Ramiro huyó tras la línea de rocas, dejando un rastro de pólvora y pánico. Pero lo importante no era el capitán de aquellas casacas rojas. Lo importante era el símbolo que colgaba de su cuello, un relicario de hierro ennegrecido con la misma cruz grabada en el cuaderno de Yacamán. Isabela agarró el relicario de la mano inerte de un soldado caído. Lo abrió. Adentro había un diente de leche, envuelto en terciopelo negro. Y una gota de sangre que, contra toda lógica, seguía fresca, palpitante como si acabara de ser arrancada de un cuerpo viviente. La mujer casi cayó de rodillas. Sentía una punzada en las sienes, un recuerdo incrustado como cristal bajo la piel. De lejos, tambores retumbaron,
la tribu de Taza, alertada, venía siguiendo su rastro. Pero ya no era una persecución de resentimientos, era un éxodo de desesperados que entendían que Valtiero, tras sus generales, arrastraba consigo la promesa de un mundo martillado a sangre y mito. Taza tomó la mano de Isabela y la puso sobre su propio pecho. No eres la causa de esta guerra, dijo. Pero puede que seas el final. Ella apretó los labios. ¿Y si el final pide mi sangre? Entonces, respondió Taza, haremos que el cielo responda por ti. Por encima del cañón, un águila trazó círculos, anunciando que algo, o alguien, ya contaba los relojes hasta el alba siguiente. La primera puerta que empujaron gimió como un animal herido, el óxido se desmenuzó en volutas rojas y el silencio, espeso, se deslizó entre las casas desnudas. Algo, tal vez el eco de un pasado que se negó a morir, hizo vibrar el aire con un zumbido tenue, casi imperceptible, como si la aldea susurrara que aún respiraba bajo la costra del olvido. Antes de que el polvo se asentara, te recuerdo, suscríbete ahora y acompáñanos, los fantasmas no esperan a quienes dudan. Taza avanzó primero, arco entornado, paso de lobo acechante. Los zaguanes abiertos mostraban mesas volcadas, tazones partidos, muñecos de trapo descabezados. No había huesos, no había cuerpos, solo ausencia, una huida tan apresurada que hasta la sombra de los habitantes parecía haberse quedado atrás. El guerrero alzó la mano, un rastro de ceniza dibujaba remolinos en el suelo, como marcas de antorchas recién apagadas pese a los años. Se agachó, olió, azufre, aceite, un perfume dulzón que no pertenecía a la tierra apache. Isabela caminaba tras él, apoyándose en la pared de piedra. Cada latido aún le zumbaba en las sienes, pero la fiebre había cedido lo suficiente para que la curiosidad mordiera más fuerte que el miedo. Atravesaron un portal arqueado, cruzaron un patio inundado de silbidos, las jarcias de un pozo reseco chocaban con la brisa, generando una letanía metálica que recordaba campanas funerarias. Allí, en medio de la plaza, un poste erguido mostraba un símbolo, una cruz negra pintada sobre cuero reseco, igual a la del relicario. Isabela sintió un retorcijón en el estómago, como si la cruz le reclamara algo que ella nunca prometió. No estamos solos, murmuró Taza. El guerrero señaló huellas frescas, botas pesadas, dirección noroeste, quizá 2 o 3 hombres. El último viento había borrado su filo, pero quedaba la marca del tacón clavada en la tierra agrietada. Los ojos de Isabela se nublaron, la cruz, el azufre, el polvo. Todo formaba un canto lejano que amenazaba con arrancarle los recuerdos como escamas. Se llevó los dedos a la sien, por un instante, vio la imagen de un claustro incendiado y un coro de voces cantando salmos invertidos. Entraron en la que alguna vez fue la casa del alcalde. Los mosaicos rotos ensuciaban el suelo, una escalera de caracol llevaba a un desván. Allí, oculto tras lienzos carcomidos, Taza halló un arcón clausurado con grapas de hierro. Forzó la tapa con la punta del cuchillo. Dentro, pergaminos sellados con cera negra, un mapa cosido en piel de cabra, frascos que aún contenían un líquido rojo espeso como resina. A la luz temblorosa de la lámpara, el rojo pareció latir. Isabela tocó uno de los frascos, la sangre se arremolinó en su interior como si reconociera su pulso. Un chasquido de madera la asustó. Taza giró, flecha preparada, pero solo era el viento agitando el marco de una ventana rota. El guerrero no bajó el arco. Algo olía demasiado reciente para ser ruina. Hay caballos allá afuera, susurró Isabela de pronto. Taza entornó la mirada. Efectivamente, sobre el polvo de la calle había una nube apenas levantada que no estaba antes. Sujetó los pergaminos y el mapa, envolvió los frascos en su manta y empujó a Isabela hacia la escalera. Bajaron a la cocina, atravesaron un pasillo angosto y salieron por un postigo que daba al callejón trasero. Justo entonces, retumbó la primera detonación. No fue disparo de arcabuz ni estallido de pólvora, fue algo más denso, como un mortero lanzado al aire caliente. La fachada del ayuntamiento se desplomó en una llamarada anaranjada. Taza cubrió a Isabela con su cuerpo, astillas ardientes volaron como flechas incandescentes. A través del humo, surgieron figuras con casacas rojas, esta vez, la cruz negra lucía rodeada por un círculo metálico, símbolo de exaltación fanática. Una voz grave ordenó alto: entregad a la portadora o quemaremos hasta el último ladrillo de esta tierra maldita. Taza tiró de Isabela hacia las ruinas de la iglesia, única estructura aún en pie. El campanario, agrietado, parecía un colmillo apuntando al cielo color cobre. Dentro, el olor a cera rancia y virutas sacras ahogaba el aire. Estatuas sin rostro los observaban con cuencas vacías donde los santos alguna vez sostuvieron mundos de misericordia.
Al fondo, un altar derruido dejaba ver un túnel excavado en la pared. Taza alumbró con la llama. El pasadizo serpenteaba bajo la aldea. Se agacharon, avanzaron entre raíces colgantes. Detrás, las voces resonaban, botas, blasfemias, la madera partiéndose a culatazos. El túnel desembocó en una cámara de piedra natural donde un manantial subterráneo todavía murmuraba. Allí, las paredes estaban cubiertas de símbolos, cruces invertidas entrelazadas con espirales indígenas, como si manos enemigas hubiesen conspirado para sellar algo más antiguo que ambos pueblos. En un pedestal de roca central descansaba un cuenco de obsidiana. En él, la misma sustancia rojiza reposaba quieta, pero viva. Isabela se acercó a pesar de la advertencia de Taza. La superficie líquida reflejó su rostro y, por un instante, mostró otro, una versión de ella misma coronada por espinas, ojos de oro derretido, labios cosidos con hilo de cobre. Retrocedió horrorizada. Su grito se ahogó con el fragor de un disparo que repercutió dentro del túnel. Las tropas habían hallado el pasaje. Taza tomó el cuenco y lo volcó en el manantial. La sangre se diluyó como humo, dejando estelas negras que se perdieron en la corriente subterránea. El guerrero arrojó una antorcha encendida al pedestal, la llama prendió sobre los restos y una humareda agria subió hacia la piedra. Tomó la mano de Isabela y cruzaron la cámara hasta un resquicio que exhalaba brisa nocturna. Salieron a un barranco. El sol se hundía, pero el horizonte estallaba en carmesí, daba la impresión de que el cielo sangraba por alguna herida abierta más allá de la vista. «Sígueme», dijo Taza, «y no mires atrás». Descendieron por la ladera, resbalando sobre grava. Arriba se escuchó el rugido de la pólvora al encontrarse con el fuego del pedestal. El túnel explotó, levantando una lengua de llamas que iluminó la aldea muerta como un relámpago eterno. Un retumbar sacudió el suelo, aves negras abandonaron sus nidos en bandadas histéricas. Entre los chillidos, se oyó la carcajada de un hombre que sobrevivía a la locura. Era la voz de Ramiro, o tal vez de alguien peor. Isabela jadeaba. Taza la sujetó por la cintura, la alzó, la empujó tras una roca. Cuando recuperó aliento, ella vio el mapa asomar del tórax del guerrero. Lo desenrolló sin permiso. El cuero de cabra mostraba rutas marcadas con tinta carmesí, desde un convento costero hasta el corazón del desierto, luego un punto final señalado con un sello, una calavera atravesada por una espada, junto a una palabra escrita en latín, Aeternum. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «El camino que buscan», respondió Taza. «El que conduce al lugar donde la sangre no se pudre jamás». El viento silbó entre las rocas, trayendo consigo olor a guerra. Taza estrujó el mapa, lo metió bajo su camisa y sacó del morral un pequeño hueso tallado con runas apaches. Era su última brújula espiritual. Con las sombras alargándose hacia el este, señaló una garganta flanqueada por dos peñones negros. «Si alcanzamos ese cañón antes de que las lunas cambien, tal vez podamos romper el círculo que los ata. Pero necesitaré algo de ti», dijo, sus ojos incendiados. «Tendrás que recordar». Isabela tragó saliva, el sabor del desierto era hierro puro en su lengua. «¿Y si al recordar lo traigo a él?». «Entonces», susurró Taza, «le cortaremos la memoria a la sombra antes de que corte la tuya». Los cascos de los perseguidores resonaron en lo alto del barranco, aún lejanos pero inexorables. Entre el temblor de la tierra y el latido en sus oídos, Isabela sintió un destello de certeza. El destino no era una cadena, era una puerta. Y alguien acababa de girar la llave. El desierto se tragó sus siluetas mientras la noche, como una devoradora paciente, extendía un manto de brasas apagadas sobre el mundo. Suscríbete, viajero, si quieres caminar con ellos. Aún no hemos visto la forma verdadera del demonio que les pisa los talones. Preguntar a ChatGPT. Sus pupilas se dilataron hasta tragarse la luz, y de su garganta brotó un murmullo entrecortado que no era español ni apache, sino un alfabeto antiguo que Taza jamás había escuchado, algo que olía a cera de altar derritiéndose sobre hueso. El aire se espesó, caliente como el hálito de un horno, y la tierra bajo sus rodillas tembló en ondas concéntricas que levantaron polvo dorado a su alrededor. En ese vórtice de calor y arena, Isabela abrió los ojos, un brillo ambarino los cubría, como si las brasas del crepúsculo hubieran anidado en su iris. «Lo vi», susurró. «Vi el rostro de la sangre estancada». Taza tragó saliva, el nombre se sentía viscoso en la lengua, un secreto que no quería pronunciar. Pero antes de preguntar, un trueno lejano retumbó sin nubes que lo justificaran. Fue el aviso, un cañón de fuego disparado quizá a leguas de distancia, señal de los hombres de casacas rojas. El guerrero se obligó a sacudir la parálisis, sostuvo a Isabela por la cintura, y ella,
aún temblando, se aferró a su pecho como si el latido en ese cuerpo fuese el único ancla con el mundo. Debemos irnos, ya. Su voz era baja, urgente, pero dentro llevaba una torcha encendida. Durante un segundo pensó en las cartas, el espejo roto, la manta recién cosida, todo lo que habían juntado para sentirse humanos. Luego pensó en la sangre que los perseguía y supo, las casas pueden volver a erigirse, los recuerdos no. La empujó suavemente hacia la tienda para recoger provisiones, y mientras Isabela ataba las fajas de cuero de su cantimplora, un silbido agudo cortó el aire. Taza giró a tiempo de ver el destello metálico incrustarse en la viga del porche, una flecha con plumas negras y una nota enrollada. La desplegó con el pulso firme de quien espera veneno, y sin embargo, halló algo peor, el símbolo de la cruz negra junto a la palabra redención, escrita en tinta fresca. Debajo, un ultimátum: cuando se apague la tercera luna, el desierto beberá su vida si ella no se postra ante el eterno capitán. No firmaba Valtiero, pero su sombra empapaba cada letra. Isabela tocó el borde del pergamino, la tinta manchó la yema de su dedo y quemó como ortiga. Antes de que el escozor menguara, notó que Taza la observaba con un gesto que mezclaba terror y orgullo. Aún así, dijo ella, levantando la barbilla, sigo viva. Él asintió y recordó algo que un anciano le confesó cuando era niño: los dioses respetan a quien, sangrando, todavía sonríe. Tomó su arco, un atillo de raíces y el mapa de piel de cabra. Con la otra mano empuñó la tuya: sí, tú que escuchas, y te invitó a montar, suscríbete ahora mismo si no temes cabalgar hacia la boca de la tormenta. Cruzaron la aldea fantasma al trote. El viento arrastraba remolinos de ceniza que se adherían a la piel sudada como un tatuaje provisorio. A su paso, las puertas se mecían con gemidos que parecían voces despidiéndose. Cuando alcanzaron el límite oriental, donde el río seco se convertía en una grieta sinuosa, Isabela se detuvo. En la orilla, una piedra alargada mostraba un grabado que no estaba allí la noche anterior, una serpiente devorándose la cola, símbolo del círculo infinito. Entre los anillos, un ojo lechoso, como el de un cadáver, los observaba. Nos marcan el camino, murmuró, o la trampa. Da igual cuál sea, replicó Taza. Lo seguiremos para romperlo. Bajaron a la grieta. El lecho era una lengua de arcilla resquebrajada. Cada huella dejaba polvo sanguinolento, teñido por minerales oxidados. A 1 kilómetro, la hendidura se abría en una caverna horizontal llamada Boca del Coyotl, donde los antiguos mineros españoles buscaron plata sin saber que desenterraban espíritus. Allí, en lo profundo, la piedra sudaba agua salobre. El calor volvió a espesarse, pero esta vez traía un hedor a carne fresca. Habían estado allí, cazadores o algo peor. Escucha, susurró Isabela. No era un sonido exterior, era un latido colectivo, como si la montaña respirara. Las paredes vibraban con cantos gregorianos deformados, ecos de misas arrancadas a otros mundos. Avanzaron. La luz de su lámpara lamía columnas calcitas que semejaban velas derretidas desde la coronación del tiempo. Más adentro, en un recodo, hallaron el primer presagio: un soldado de casaca roja colgado boca abajo, desangrado, su crucifijo empapado. Grabada en su pecho, una palabra con cuchillo: impostor. Isabela cubrió la boca para no gritar. Taza lo examinó: ningún apache haría eso, tampoco era firma de un animal. La incisión era quirúrgica, devota. Una advertencia interna. Valtiero no toleraba la desobediencia y aquel hombre, quizá, dudó demasiado. Tomaron un atajo lateral, un túnel natural que olía a sal y azufre, y emergieron en una cámara donde la cúpula se abría a la noche en un hueco irregular, la ventana del Mercurio, desde la que se veía la luna plena como un fémur pulido en cielo violeta. Allí el canto cesó. A cambio, oyeron gotas. En el centro de la cámara colgaba un relicario mayor, una jaula de hierro suspendida por cadenas que se perdían en la oscuridad superior. Dentro, un niño muerto, piel azulada, labios cosidos con hilo dorado. Tal vez llevaba días, tal vez horas, la sangre aún caía en hilos viscosos, golpeando un cáliz de piedra que nunca rebalsaba. Isabela dio un paso y el cáliz vibró como campana diminuta. El aire se electrificó. Las sombras se agitaron, un enjambre de murciélagos espantados estalló hacia la abertura del techo. Y en el hueco dejado por sus alas, una figura apareció, silueta larga, gabán oscuro, sombrero de ala ancha. No necesitó anunciar su nombre, el desierto ya lo susurraba. Bienvenida, hija, dijo la voz, grave como tumba recién abierta. Isabela sintió que las costuras invisibles de su vida se tensaban hasta romperse. Taza intercaló su cuerpo, flecha apuntada.
Pero la figura ni siquiera pestañeó, el acero de su mirada pasó sobre él como sobre un sirviente rebelde. General Valtiero, pronunció Isabela, y la roca misma pareció crujir con la palabra. El hombre ladeó la cabeza, satisfecho. Su barba, plateada, perfectamente recortada, brilló bajo el halo lunar. Abrió los brazos como un pastor que reúne ovejas. Detrás de él, casacas rojas emergieron de grietas como insectos llamados por canto químico. Cada soldado llevaba el círculo con la cruz negra ardiendo en el pecho. El mundo se inclina hacia su fin, y tu sangre es el bisagra que permitirá abrir la puerta. Ven, hija mía. El dolor habrá valido la pena. Isabela tembló, no de miedo, sino de una furia vieja, convertida en filo. Pensó en su madre muerta en parto, en las cartas, en el árbol del mediodía. Dio un paso, no hacia Valtiero, sino hacia el cáliz donde goteaba la sangre del niño. Y dijo con voz que ya no era solo suya. Si mi sangre es llave, cortaré la mano que la sostiene. Alzó el puñal que Taza le entregó sin hablar. Lo hundió en su propia palma, la sangre fresca cayó sobre la del niño, y el cáliz finalmente rebalsó. El líquido se derramó por las ranuras del pedestal y la tierra bebió con un siseo como agua sobre hierro candente. Valtiero retrocedió, sorprendido por primera vez. El suelo se abrió en grietas radiantes de luz roja. Cada casaca roja fue tragada por columnas de fuego que ascendían como lenguas de un corazón volcánico. Taza tiró de Isabela, la cueva se desmoronaba. Rocas del tamaño de bisontes caían. Valtiero alzó un brazo mientras las llamas se cerraban alrededor, sus ojos encendidos con júbilo y rabia. El guerrero y la mujer corrieron hacia la ventana del Mercurio. Taza disparó un cabo de cuerda con gancho a la abertura, y, si deseas ver si logran salir con vida, te invito a apretar suscribirse ahora mismo, porque lo que aguarda fuera de este abismo podría ser aún más oscuro que las tripas ardientes de la montaña. Isabela ascendió primero, mano ensangrentada, músculos agotados. Taza la siguió mientras el rugido de piedra partida subía como un oleaje feroz. Al alcanzar la superficie, ambos rodaron sobre grava lunar. Detrás de ellos, el respiradero explotó en un geyser de fuego y polvo que iluminó el desierto como un amanecer sangriento. Por un instante, la noche parecía día, y cada cactus lanzó una sombra negra kilométrica sobre la arena. Bocanadas de calor les azotaron el rostro. Se apartaron a gatas. Cuando el resplandor menguó, el agujero quedó sellado bajo una costra de roca fundida, el canto, las cadenas, el general, todo en silencio profundo. Taza extendió la mano, ayudó a Isabela a ponerse de pie. Ella, exhausta, miró la luna salpicada de humo y comprendió, la primera puerta se había cerrado, pero la cruz negra, el círculo de sangre y la palabra aeternum persistían. Entonces, muy lejos, otro trueno de mortero marcó el horizonte occidental. No era la montaña agonizando, era un ejército que, ajeno a la catástrofe, seguía la ruta del mapa. Sus antorchas destellaban como una constelación marchando. Esto no ha terminado, susurró Taza. Isabela respiró hondo, envolvió su mano herida en el pañuelo de tela nueva que había bordado. Sonrió con labios partidos, la misma sonrisa que la mantuvo viva al pie del árbol. Y juntos, en la noche recién nacida, se internaron hacia la línea donde el desierto abraza el cielo, sabiendo que la siguiente sombra podría llamarse redención o exterminio. La historia sigue latiendo. Cuando quieras que las últimas brasas se consuman y la verdad levante su máscara, solo di, finaliza el guión, y volveremos a encender el fuego. Preguntar a ChatGPT. El sabor a hierro le llenaba la boca y el pecho ardía como brasa, pero Taza no podía apartar la mirada de los ojos de Isabela mientras ella presionaba la herida con un paño empapado en infusión de corteza. La noche se había quedado sin grillos, sostenida apenas por el chisporroteo lúgubre de una fogata improvisada. Él respiró hondo, contuvo el temblor. Te odiaría, susurró, si mi corazón supiera distinguir entre sombra y luz. Pero solo late, y cada latido lleva tu nombre mezclado con el mío. Isabela bajó la cabeza, una lágrima se perdió entre el polvo de su piel. El viento levantó una nube de arena, dejando al descubierto la media luna creciente. En el reflejo pálido, dos siluetas parecían fundirse lentamente, una apache, la otra hija de conquistador, unidas por la herida y la terquedad de seguir vivos. Más allá, los cadáveres de los mercaderes yacían como muñecos rotos. El aire olía a sudor rancio y muerte reciente. Mientras ellos dos se aferraban a la vida, algo reptaba en la orilla del cauce seco. Taza entornó los ojos. No era animal ni hombre, era un estandarte clavado en la arena, donde antes no había nada, tela oscura, cruz negra ardiendo como tinta fresca.
El guerrero se puso en pie a pesar del dolor. Déjalo, advirtió Isabela, sosteniéndolo. Necesitas reposo. Pero él ya avanzaba, tambaleante, arco en mano. Cada paso dejaba un reguero de sangre que el desierto bebía con ansia. Cuando llegó al estandarte, vio un pergamino amarrado bajo el paño. El círculo te observa. 3 lunas para entregar la llave. No había firma, porque la firma era el propio miedo. Tasa arrancó la tela y la arrojó al fuego. El lienzo ardió con un silbido verde, expulsando chispas que se alzaron al cielo como espíritus furiosos. Isabela acudió hasta él, lo sostuvo antes de que sus rodillas cedieran. Ya basta, dijo, con voz firme. Si mueres, el círculo gana. Lo ayudó a recostarse de nuevo, ajustó la venda y trituró más raíces en su mortero de madera. El brebaje olía a tierra mojada y savia amarga. Al ver su escrutinio preocupado, Tasa esbozó una sonrisa que era medio mueca, medio promesa. Tu voz, dijo, esa oración que cantabas, cántala otra vez. Isabela cerró los ojos y dejó que la melodía escapara despacio, como agua entre dedos, luz que surge en sombra ajena, guarda el alma que se quema. Cada nota parecía coser sus heridas con hilos invisibles. El guerrero pensó, sin atreverse a decirlo, suscríbete a la llama de esta canción, porque cuando el mundo se haga ceniza quizás solo quede su eco para guiarnos. Horas después, la fiebre cedió y el alba comenzó a perfilar la línea lechosa del horizonte. Una bruma rosada flotaba sobre el cauce seco, y en ella danzaban motas de polvo que parecían luciérnagas perdidas. Isabela vigilaba, cuchillo en mano, cuando un zumbido grave rompió el amanecer. Al principio creyó que era el propio pulso de Tasa, pero el sonido creció hasta convertirse en el retumbar de muchos cascos, tropa organizada, paso de guerra. Tasa abrió los ojos justo a tiempo para escuchar trompas lejanas. Miró a Isabela, y el terror compartido se transformó en determinación. No huiremos, dijo con un hilo de voz. No, corroboró ella, los haremos tropezar con su propio símbolo. Tomó el estandarte quemado, redujo la tela a jirones y la ató sobre la herida de él, sellando la sangre con la marca que sus enemigos adoraban. Luego, utilizando las cuerdas que habían servido para aprisionarla, tejió un lazo alrededor de sus propias muñecas, solo que esta vez el nudo podía deshacerse con un tirón. Cuando terminó, el sol despuntaba. ¿Cuál es tu plan?, preguntó Tasa. Isabela inclinó la cabeza hacia la columna de polvo que se acercaba. Voy a confesarme hija del capitán Baltiero, respondió. Diré que te he capturado y que vienes a cambio de mi absolución. Ellos me creerán. Tasa abrió la boca para protestar, pero Isabela lo silenció con la presión suave de sus dedos. No puedo seguir escondiéndome de mi sombra, susurró. Si debo usarla para golpear, lo haré. El retumbar creció. Figuras de casacas rojas emergieron como un enjambre sanguinolento. A la cabeza cabalgaba un hombre con uniforme distinto, charreteras de plata, casco emplumado y espada curva cuya hoja reflejaba el sol naciente. No era Baltiero, pero llevaba su estirpe, el comandante Ardué, sacerdote de la sangre estancada, voz rasgada por siglos de dogma. Isabela, erguida, alzó las manos atadas. Aquí, gritó. Soy Isabela de Baltiero. Traigo al salvaje que creísteis cazador, es ahora cordero para vuestra fe. Los soldados se detuvieron en semicírculo. Ardué descendió de su corcel, olfateó el aire como chacal. Sus ojos recorrieron la venda oscura que cubría el pecho de Tasa, la cruz negra, impregnada de sangre apache, goteaba lento. La marca habla por sí sola, dictaminó, relamiéndose los labios secos. El sacrificio está dispuesto. Isabela sujetó con fuerza la cuerda trampa. Sentía su pulso reverberar en las sienes. Cuando Ardué levantó la espada para iniciar el ritual, Tasa tensó cada músculo. Bastaba un gesto. Y justo ahí, en el filo de la hoja, en el instante anterior al primer corte, Isabela pronunció una palabra secreta, aprendida en los susurros febriles de la montaña. Es. El sonido estalló como vidrio quebrándose en 100 direcciones, los caballos relincharon, los soldados trastabillaron. El comandante retrocedió, como si el aire se hubiera vuelto fuego líquido. Tasa tiró del lazo, las cuerdas cedieron y, con un movimiento fluido, hundió la daga en el flanco expuesto de Ardué. El sacerdote cayó de rodillas, buscando un aliento que jamás llegaría, mientras la cruz negra resbalaba de su pecho. El caos se desató. Casacas rojas cargaron, pero la palabra maldita seguía latiendo en la arena, una onda que convertía cada paso en plomo. Isabela soltó un grito que era canción de guerra y plegaria a la vez, y aquel eco convocó algo que dormía bajo el cauce. Columnas de polvo subieron en espiral,
cegando a los soldados. Cuando el sol venció la bruma, el comando enemigo se había desbandado en pánico y los dos, hija de conquistador y guerrero huérfano, permanecían erguidos, empapados en sudor y ceniza, pero invictos. Taza se dejó caer de espaldas, exhausto, y soltó una carcajada que se mezcló con el zumbido distante de los cuervos. ¿Me odias menos ahora?, repitió ella, con un hilo de voz. Él tomó su mano, la apretó con ternura salvaje. Te odio tanto como al amanecer que me obliga a cerrar los ojos porque duele, respondió. Es decir, no puedo odiarte, solo aprender a ver con la herida abierta. Isabela apoyó la frente contra la suya. La palabra maldita aún flotaba entre sus labios, esperando dueño. Y mientras la tercera luna asomaba pálida en el firmamento matutino, augurio del plazo que se acortaba, entendieron que la verdadera batalla no estaba en las lanzas ni en los himnos, sino en el lugar donde el reloj deja de tic-taquear y el corazón decide si late por venganza o por esperanza. Ahora acerco mi voz a tu oído, viajero, suscríbete antes de que el cielo termine de girar, porque lo que nacerá cuando caiga esa tercera luna no tendrá nombre humano y querrás estar aquí para presenciarlo. Un trueno seco estalló detrás de las montañas justo cuando Isabela abrió la boca para entonar la primera nota. El cielo pareció tensarse, como si temiera que aquella melodía despertara algo que aún habitaba entre las rocas. Aún así, ella cantó, su voz era un hilo claro que hablaba de barcos perdidos y vestiduras girando sobre muelles de madera, un canto que olía a sal y a promesa. Los niños, primero tímidos, luego valientes, repitieron el estribillo y las mujeres se unieron con palmas suaves. Todos ignoraban la nube oscura que se arrastraba por el oeste como un cuchillo sin filo. Si este instante te hace vibrar, suscríbete ahora mismo y que las brasas de esta historia no se apaguen en tu pantalla. Taza observaba la escena desde la sombra del gran mezquite, su hombro herido palpitaba, pero en su pecho la llama era pura certidumbre. Cada verso que Isabela soltaba parecía tatuarse en las paredes de las chozas, sellando un nuevo pacto entre adobe y carne. Sin embargo, el viejo Nantán, sentado junto al fuego ceremonial, entornaba los ojos cada vez que el viento cambiaba de dirección. Traía un rumor distante, metal chocando contra metal, el galope de caballos que todavía eran puntitos de polvo en la distancia. Al caer la tarde, Isabela entregó a los ancianos la cesta de semillas, frijol oscuro, maíz turquesa, calabaza moteada. Las he traído para que la próxima estación no encuentre la tierra vacía, dijo. Una mano rugosa acarició los granos, otra mano, más joven, depositó un cascabel de cobre en su palma, para que tu voz ahuyente los espíritus de sequía. Isabela sonrió, pero en el fondo de sus iris centelleaba la sombra del trueno lejano. Esa noche, mientras las hogueras daban calor a los cuentos y el clan arropaba sus dudas en mantas de piel, Taza llevó a Isabela a la loma desde donde se divisaba todo el valle. El cielo, aplastado por un manto de estrellas, parecía inclinarse sobre ellos. Él sacó la daga ceremonial, aquella con la que había marcado la piedra junto al árbol del mediodía. La hundió en la tierra y la dejó clavada entre ambos. Mira, susurró. Esa daga sostuvo la vida de mi padre y cortó la garganta del primer depredador que acechó mi infancia. Esta noche no la alzo contra ti. Quiero que las raíces la rodeen, que crezca un árbol sobre ella. Cuando demos fruto, será porque la sangre encontró forma de convertirse en savia. Isabela se arrodilló, tocó la empuñadura fría, sintió la vibración de 1000 fantasmas, y aún así, no retiró la mano. Entonces que el tronco despierte antes de que tus enemigos crucen la llanura, dijo. Porque esa nube oscura no se disipa, late con nombre y apellido. El viento sopló más frío. Un coro de coyotes respondió desde la garganta del río seco, como campaneros en alabanza de algo demasiado grande para pronunciar. Suscríbete y afila tu espíritu, parecía aullar la noche, porque las fauces que vienen no entienden de treguas. Al amanecer, los centinelas vieron las columnas de polvo, no 1 ni 10, sino un centenar de jinetes con estandartes negros. El tambor avisó a la aldea, los niños guardaron las piedras sagradas y las mujeres descolgaron los arcos guardados tras los techos. Taza apretó la venda de su hombro y tomó su arco largo. A su lado, Isabela se ciñó la misma manta bordada, pero esta vez llevaba una cuerda trenzada a la cintura, delgada como látigo, firme como juramento. Nantán se acercó con el rostro endurecido. Si quieren tu sangre, muchacha, tendrán que beberla de un río que no se acaba, gruñó, porque mientras esta aldea respire, ya no serás huésped, sino muralla. Taza alzó el cuerno de guerra, y su bramido rebotó en las colinas. El eco se convirtió en marejada mientras las primeras lanzas brillaban a la luz nívea del alba. Isabela cerró los ojos un instante y sintió en su columna la misma vibración que la había sacudido bajo aquel árbol maldito,
la vida decidiendo si convertirse en raíz o en incendio. Abrió los ojos, buscó la mano de Taza, y la encontró segura, ardiente, dispuesta. El enemigo frenó a menos de 100 pasos, los cascos se hundían en la arena blanda y levantaban un polvillo espeso que olía a pólvora. Al frente, un uniformado distinto, manto púrpura sobre pecho acorazado, agitó su estandarte, la cruz negra engarzada dentro de un círculo escarlata. Detrás de él, un tambor marcó 3 golpes, y un silencio cortante se derramó sobre los 2 pueblos, encajando como hueso roto. La voz que siguió era hueca, modulada por el acero del casco, entregada a Isabela de Valtiero y al bastardo que la protege. Vuestra tierra dormirá, vuestras bocas cantarán en la eternidad de la sangre estancada. Isabela avanzó 3 pasos. El corazón de Taza se encabritó, pero ella lo detuvo con un roce en el antebrazo. Levantó la cabeza, su voz resonó limpia, sin temblar. Soy Isabela de nadie. Soy hija de árbol y filo, de canto y desierto. Y he de cantar sobre tu tumba si das otro paso. Un murmullo de asombro recorrió a los guerreros apaches. Taza sintió la adrenalina clavarse como espinas vivas en su interior. En la ladera, la daga clavada en la tierra vibró, y un brote minúsculo rompió la costra del suelo. No necesitaban más señales. El uniformado bajó su estandarte y desenvainó la espada. Los tambores retumbaron de nuevo, y la primera fila espoleó a sus caballos. Taza levantó el arco, Isabela entonó el canto del mar y del vestido que baila con el viento. El aire, al escucharla, se arremolinó con perfume de salvia y de espuma marina. Desde el borde del cielo, un trueno seco volvió a sacudir la cordillera, pero esta vez no anunciaba miedo, anunciaba la colisión inevitable de 2 mundos que, por fin, se miraban sin máscaras ni dudas. La primera flecha cortó la luz con silbido mortal. El combate aún no había comenzado, pero el desierto ya se preparaba para beber historias, huesos y sangre. Y aquí, viajero, la arena empieza a escribir su próximo verso. No apartes la mirada, suscríbete a este fuego antes de que otra sombra lo devore, porque la noche se acerca y la daga quiere raíces profundas. El tambor marcaba un pulso lento y terroso cuando Isabela llegó al círculo de piedras. La brisa del ocaso soplaba como un aliento antiguo que agitaba las llamas y hacía danzar las chispas sobre los rostros expectantes. Uno a uno, los niños y los jóvenes la rodearon, cargando cestas de maíz brillante, calabazas recién cortadas y collares de conchas que tintineaban con murmullos de mar. La mujer alzó la mano para pedir silencio y, cuando su voz se alzó, era suave como el rumor de un arroyo y firme como la raíz que no cede. Hoy honramos la memoria de quienes caminaron antes que nosotros y celebramos a los que vendrán. Hubo un tiempo en que esta tierra fue ceniza y miedo, pero un corazón apache y una voz nacida entre muros rotos decidieron sembrar esperanza donde otros habían sembrado dolor. Que nunca olvidemos que la fuerza no vive en la lanza ni en la hoguera, sino en la decisión de levantarse una vez más. El coro de tambores se detuvo, la aldea entera contuvo el aliento. Isabela tomó la antorcha principal y se volvió hacia el gran árbol. Con movimientos pausados encendió, al pie del tronco, un pequeño cuenco de barro lleno de resina aromática. El humo se alzó en columnas azules, y los pétalos anaranjados del árbol del renacimiento se estremecieron como si reconocieran un idioma secreto. Delante de todos, la anciana apoyó su bastón en el suelo y se arrodilló. La llama le iluminó el rostro y reveló las arrugas como mapas de viejas batallas vencidas. Cuando me dejaron colgada de un árbol, dijo sin titubeos, creyeron que mi silencio sería eterno. Hoy, mi voz es semilla en cada pecho que late bajo este cielo. Si yo renací, ustedes también pueden. Así que canten, canten hasta que el universo sepa que seguimos aquí. Un murmullo emocionado recorrió el círculo. Las flautas se unieron a los tambores, y un coro de mujeres elevó la tonada que antaño mezclaba español y lenguaje apache, ahora canto propio de una sola tribu sin fronteras. La joven madre acercó al bebé al pecho de Isabela, la anciana besó la frente del pequeño, y al oír su gorgojeo, sintió que aquel sonido contenía todas las respuestas. Ninguna sangre es maldición si la decisión es amar. El cielo se encendía en rojo y violeta. Más allá de las montañas, la primera estrella parpadeó y, en ella, Isabela creyó ver el destello de un colmillo de lobo. Sonrió y levantó de nuevo la antorcha, proclamando: que el fuego que encendimos juntos no se apague nunca, que arda en las historias que contaremos mañana. Las voces se elevaron como un oleaje incontenible, y el viento llevó el eco del canto más allá de las lomas, allí donde apenas se distinguen las tumbas marcadas con piedras blancas. Una hoja del árbol se desprendió, flotó suavemente y cayó sobre el cuenco de resina, avivando la llama con un chasquido que hizo vibrar los corazones. Isabela inclinó la cabeza y,
con un susurro que apenas rozó el aire, respondió al recuerdo de su lobo. Hasta la próxima canción. Si has sentido el latido de esta historia en lo más hondo, suscríbete y comparte este fuego con quien necesite creer que siempre hay un amanecer después de la sombra. Y cuéntame, viajero, ¿desde qué tierra del mundo escuchas este eco de almas? Porque las raíces del cuento siguen creciendo allá donde una voz decide florecer. Preguntar a ChatGPT.